Hola chicos, nuevamente yo. Entonces, vamos a lo que nos importa, las potenciaciones. ¿Cómo se ven estas cuestiones en la vida real? Fíjense que aquí tenemos un corte sagital de hombro, donde podemos ver distintas estructuras. En la imagen derecha vamos a ir poniendo, ¿cierto?, estas sombras de color azul para ir destacando las cosas que queremos resaltar. Y yo la voy a ir mostrando en la imagen del lado izquierdo. Fíjense la hiperintensidad, ¿cierto?, de esta parte que corresponde al tejido graso subcutáneo. También podemos resaltar la grasa que existe en las partes blandas, específicamente entre las estructuras musculares, y también resaltar la grasa intramedular. Fíjense, todo esto, lo que es blanco, es grasa. También podemos observar, ¿cierto?, estas estructuras que tienen un color más gris. ¿Qué estructura tienen este color más gris? Las estructuras que tienen componente acuoso, como por ejemplo los músculos. Aquí tenemos por ejemplo el músculo deltoides y también en este caso la línea epifisiaria, que se ve con un contenido, ¿cierto?, más hipointenso e isointenso, debido a que también existen elementos de osificación. Y por último, destacar estas estructuras sin señal. Fíjense, tendón del deltoides, tendón del supraespinoso, y también la cortical, siempre de color negro. Aquí por ejemplo tenemos una imagen donde existe dentro de la cabeza del húmero una disminución de la señal. Esto corresponde al edema óseo. Otro elemento importante a destacar es que fíjense, tenemos nuestras estructuras de color blanco, que es el hueso medular, y recuerden que en los huesos largos, ¿cierto?, la médula y el hueso compacto no están claramente definidos, o no existe un tránsito muy claramente definido a nivel distal de la diáfisis. Por lo tanto, fíjense que dentro de esta estructura blanca existen una variación de intensidades y que están determinados principalmente por el contenido de la médula amarilla, que es grasa, y la médula roja, que es componente hematopoyético. Pero otra cosa también importante resaltar son esas líneas de color más oscura o esas líneas de color más negro, ya que corresponden a la red trabecular. Nuevamente vamos a resaltar las estructuras del T1, músculos deltoides, ¿cierto? Fíjense en esa zona que corresponde específicamente a vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos en resonancia magnética siempre se ven sin señal por un fenómeno que no está determinado por la ausencia de protones, sino que está determinado por el fenómeno inflow y outflow, que cuando un protón de hidrógeno pasa por el plano de corte, al momento de la relajación este protón ya no va a estar en ese plano, por lo tanto no va a arrojar señal. Ese fenómeno se llama outflow. Continuando entonces, podemos evaluar, ¿cierto?, nuestra médula, ¿cierto?, con contenido graso y con contenido hematopoyético, y también podemos ver esa estructura de color negro que está ahí, que corresponde específicamente al fibrocartílago. Y como habíamos mencionado, ¿cierto?, en la clase de introducción de los rayos, en lo que es el aspecto anátomo de la anatomía y la histología, los fibrocartílagos también caben dentro de la clasificación de las estructuras que nunca van a dar señal. Fibrocartílago encontramos, ¿cierto?, en el labrum glenoideo o el acetabular, y también encontramos a nivel de los meniscos y de los discos intervertebrales. Nunca van a dar señal. Entonces, también podemos resaltar aquí tendones, músculos. Fíjense la diferencia en intensidades: hiperintensas, sin señal los tendones, isointensa el músculo, hiperintensa la grasa.
Nuevamente un corte coronal de muñeca y podemos ver, por ejemplo, este vaso accesorio sin señal. Podemos ver el sistema fibrocartilaginoso asociado a fibrocartílago triangular y podemos ver también una isointensidad de los cartílagos. Los cartílagos en resonancia en T1 se ven isointensos, una señal similar a los músculos. La potenciación T2 va a tener una característica especial. La grasa se va a ver hiperintensa, pero el color que la lleva aquí, o la estructura que se va a ver más blanca en la potenciación T2, va a ser el líquido. Fíjense que tenemos un líquido articular que se ve más hiperintensa que la grasa, ¿ya? Pero la grasa sigue viéndose de color más blanco. La diferencia es que en una brilla más que en otra, y eso se debe lógicamente por el entorno. Otra característica importante que tiene el T2 es que los músculos, debido a su incoherencia que tienen estructuralmente los músculos, debido a esta gran nube de filamentos, generan, ¿cierto?, que se genere una pérdida de la señal en T2. Por lo tanto, los músculos siempre en T2 se van a ver más oscuros que en las demás potenciaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, un corte sagital y podemos visualizar, ¿cierto?, que el líquido, que en este caso es un líquido articular, tiene, ¿cierto?, mayor señal o intensidad que la grasa. Otro elemento importante es identificar esto. Fíjense, los cartílagos también sucede el mismo fenómeno que los músculos. A pesar de que están constituidos por agua, ya los cartílagos tienen otros componentes como la hidroxiapatita que generan incoherencia, y esa incoherencia provoca una disminución de la señal en los cartílagos. Existen también otras potenciaciones en T2 que se llaman los T2 gradientes. Los T2 gradientes se caracterizan, ya, porque a diferencia del T2 normal que vimos anteriormente, estas T2 gradientes pertenecen a la secuencia gradiente. Y la secuencia gradiente tiene una particularidad, que son muy susceptibles a cambios magnéticos que estén alrededor de los protones de hidrógeno. Por lo tanto, va a provocar una representación muy particular en la imagen. Primero tenemos esta potenciación T2 clásica que se utiliza en el sistema musculoesquelético para poder obtener información, ¿cierto?, de componentes de cartilaginosos, ¿cierto?, o también para obtener información sobre componentes cálcicos como calcificaciones, etc. Sigue siendo igual a un T2. Fíjense los líquidos, ahí hay un líquido en la vaina del tendón de la porción larga del bíceps, ya se ve hiperintensa. Y fíjense, aquí hay una característica. Recuerden que en el T2 el músculo se veía hipointenso comparado con la grasa. En esta secuencia gradiente, fíjense de que el músculo y la grasa tienen una señal muy análoga y que están delimitadas por sus bordes por un artefacto que se llama el artefacto de desplazamiento químico. También otro elemento importante a resaltar es cómo se ve la médula. Fíjense, la grasa sigue teniendo la misma intensidad, hiperintensa, pero ¿por qué se ve un poquito más negra? Porque recordemos de que la médula o el hueso compacto está constituido no solamente por médula ósea, sino que también está constituida por una red trabecular. Y esa red trabecular, como tiene diferencias muy grandes entre las susceptibilidades magnéticas, genera un artefacto que se llama el artefacto de susceptibilidad magnética. Y estas potenciaciones son muy sensibles a estos artefactos. Ahora bien, aparte de esta potenciación clásica, tenemos esta potenciación T2 volumétrica, que se utiliza mucho en las estructuras que tienen huesos pequeños, como por ejemplo las muñecas. Este es un corte coronal, ya, y se caracteriza porque aparte son adquisiciones con cortes muy finos, son adquisiciones volumétricas, ¿ya? ¿Y qué es lo que resalta? Sigue siendo igual a un T2, el líquido sigue viéndose brillante, pero la diferencia es que el cartílago se ve hiperintenso, a diferencia del T2. Otra diferencia importante es el músculo. Fíjense, el músculo se ve hiperintenso comparado con la grasa. La otra potenciación importante es la potenciación de P.
o densidad de protones, que te mide el número de protones en función del elemento de volumen a estudiar. El tema es que teóricamente a nosotros nos indicaban de que el agua libre va a tener mayor hiperintensidad que la grasa, pero prácticamente nosotros observamos que siempre los líquidos van a tener una señal más análoga a la grasa, o sea, más análoga al músculo que a la grasa. Fíjense, la grasa se observa hiperintensa en el hueso medular, grasa de Hoffa y subcutánea. Y fíjense, el líquido se ve con una señal más baja que la grasa y más hiperintensa que el músculo. Fíjense, esa línea corresponde a la arteria poplitea y recuerden de que en resonancia todos los elementos vasculares se ven sin señal. Otra característica que tiene la potenciación de P es que podemos resaltar, ¿cierto?, los cartílagos. El dP se utiliza como elemento referencial para evaluar, ¿cierto?, morfológicamente los cartílagos articulares. Y también otro elemento de referencia son los músculos. Fíjense que el músculo tiene una intensidad de señal, por ejemplo, mayor que el T2 y muy parecida al dP. Otra característica que tiene la resonancia es que nosotros, al conocer las frecuencias de la grasa, podemos enviar un pulso de radiofrecuencia dirigido a la grasa y de esa manera saturar la grasa. Bueno, esto también se puede hacer con el agua, pero en la práctica se utiliza la saturación grasa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vimos de que los líquidos se ven hiperintensos en T2 y en dP, pero también vimos de que la grasa en dP y en T2 se ven hiperintensas. Por lo tanto, ¿cómo podemos identificar derrames articulares? ¿Cómo podemos identificar si existe alguna alteración del hueso medular o del hueso compacto? La única forma de lograr eso, identificar la presencia de edema y líquido, es saturando la grasa. También la saturación grasa nos sirve en las potenciaciones T1. Por ejemplo, no solamente la grasa se ve hiperintensa, sino también los tejidos glucoproteicos, la sangre. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar si existe grasa o es sangre lo que se está visualizando? Necesitamos saturar también la grasa en el T1. Y otra cosa también importante que tiene que ver con el T1. Nosotros utilizamos unos líquidos que se llaman los medios de contraste. Los medios de contraste tienen la funcionalidad de resaltar estructuras que normalmente no se ven sin ella. Específicamente, por ejemplo, la neovascularización o, en su defecto, la formación de edema. El tema es que el medio de contraste que se utiliza es un contraste que se llama gadolíneo, que es un contraste paramagnético. ¿Y cuál es la funcionalidad de este contraste? Este contraste provoca de que los protones que estén alrededor de él entreguen la energía más rápido al medio. Por lo tanto, este medio de contraste se utiliza en la potenciación T1. ¿Cuál es el tema? El tema es que los medios de contraste en T1 siempre se van a ver hiperintensos. Por lo tanto, ¿cómo podemos diferenciar ahora si la grasa o en el lugar donde existe grasa existe captación de medios de contraste si en ambas se ven hiperintensas? Para eso nosotros hacemos una saturación y por lo tanto todo lo que brille en un T1 que esté con medio de contraste será medio de contraste. Ahora bien, hay que tener ojo con las imágenes de resonancia porque lo que creíamos que veíamos, lo que era una imagen, puede cambiar. Por ejemplo, fíjense, el líquido, ¿cierto?, aquí se ve con menor señal y la grasa se ve más hiperintensa. Pero si nosotros hacemos una saturación de la grasa, ¿ya?, nos vamos a dar cuenta de que específicamente ahora el líquido toma una tonalidad más hiperintensa que las demás estructuras, ¿ya? Y eso es importante tener en consideración. Fíjense acá, ahora con la saturación grasa podemos ver, por ejemplo, de que no solamente el líquido tiene mayor hiperintensidad que la grasa, sino que también las carillas articulares.
también se genera otro fenómeno en el cual se resaltan, ¿cierto?, los bordes de los vasos sanguíneos. También podemos resaltar, por ejemplo, que los músculos tienen una señal más elevada que la grasa. En el T2 se sigue manteniendo el mismo fenómeno. Los músculos se ven hipointensos y al saturar la grasa ambas se van a ver de señal muy similar. El T2 con saturación grasa es muy útil en músculo esquelético, al igual que la densidad de protones con saturación grasa, ya que nos permite identificar la presencia de líquidos a nivel articular, rupturas de filamentos de músculo o tendones, y también puede ver la presencia de edema óseo. Otra secuencia que es muy útil es el STIR. El STIR es una secuencia especial. En palabras simples, es parecido a un T2 FATSAT, pero, ¿cierto?, no es un T2 FATSAT. Cumple con las características de que no es sensible a la inhomogeneidad del campo magnético por el fenómeno de la saturación grasa, por lo tanto puede ser utilizada para estructuras con FOV muy grandes, como por ejemplo las extremidades inferiores o la pelvis, la columna, y también pueden ser utilizadas en lugares donde existe mucha diferencia de susceptibilidades, como por ejemplo el aire y el hueso, o el aire y las partes blandas. Por lo tanto, corrige ese artefacto de susceptibilidad magnética, de inhomogeneidades, y por lo tanto se ven las saturaciones más homogéneas. También, ¿cierto?, tenemos la saturación grasa en T1, y aquí se genera otro fenómeno. Fíjense, el líquido acá se ve macizo intenso, muy parecido a la señal del músculo, y cuando saturamos la grasa, fíjense de que ese líquido que se veía de menor intensidad ahora se ve más hiperintensa, y eso se debe netamente por un fenómeno de imagen. Sigue teniendo la misma intensidad del agua, los músculos siguen teniendo la misma intensidad, pero lo que pasa es que visualmente, al saturar la grasa, ¿cierto?, esta estructura se veía más negra acá porque la grasa brillaba más, pero en las imágenes con saturación grasa el músculo o los líquidos van a brillar más. ¿Por qué? Porque todo lo que brillaba antes que la grasa está saturado. Ahora, ¿en qué caso podemos utilizar este T1 con FATSAT? Para cuando tengamos que utilizar medios de contraste. ¿Cuándo utilizamos medios de contraste en resonancia magnética? Cuando encontramos patologías tumorales, cuando tenemos infecciones, patologías inflamatorias a nivel de la articulación específicamente, como la sinovitis o la artritis reumatoide o cualquier tipo de artritis, evaluación de tratamientos postquirúrgicos, y cuando existe alguna sospecha de alguna fractura patológica. Entonces fíjense, tenemos a este lado un T1 FATSAT, donde podemos ver que el tejido sinovial es muy similar en colores al contenido líquido, y que cuando introducimos medio de contraste, fíjense que el borde de esta sinovial queda más resaltada que el líquido, indicando de que en el T1, ¿cierto?, de la imagen del lado derecho, nosotros introducimos medio de contraste. Ahora, también tenemos esta imagen sin contraste y con contraste, y podemos ver cómo el medio de contraste resalta en los lugares donde existe edema. Aquí también, por ejemplo, tenemos una lesión a nivel muscular sin contraste y con contraste. También el contraste lo podemos utilizar dentro de las articulaciones mediante la artroresonancia. Y recuerden que para poder utilizar contraste, nosotros necesitamos utilizar la potenciación T1 con saturación grasa. Ahora, vamos a ir identificando las señales una por una. La señal del agua en la densidad de protones va a ser intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser hipointenso con respecto a la grasa y va a ser hiperintenso con respecto al músculo. Ahora bien, si esta secuencia o esta potenciación yo le saturo la grasa, nos vamos a dar cuenta de que ahora el agua va a ser hiperintensa tanto con respecto a la grasa como respecto al músculo. Las secuencias con T2 gradiente, como es una potenciación T2, el líquido se va a ver siempre hiperintenso, como en este caso en un quiste de Baker. El colágeno y la cortical, recuerden, siempre se va a ver sin señal. Tenemos, por ejemplo, el tendón del cuádriceps,
y el tendón o ligamento rotuliano, dependen de la literatura, el tendón de Aquiles en las distintas potenciaciones T2, DP y T1, y nos vamos a dar cuenta de que todas se ven iguales, sin señal, tendones y ligamentos sin señal. También podemos ver de que la cortical ósea, esto de color más negrito, también no posee señal. Fíjense, la cortical ósea, huesos, la tibia y el peroné en corte axial, y fíjense de que el hueso, la cortical ósea, se ve sin señal. Ahora los músculos. Los músculos en T1 y en DP poseen una señal intermedia. O sea, en el caso de el T1, el músculo posee una isointensidad muy similar al agua, inferior a la de la grasa, sí. En el caso del T2, la señal es baja, tanto de la grasa como con referente al agua. Por lo tanto, siempre en los T2 los músculos van a ser hipointensos. En los T2 gradientes, importante recalcar indistintamente si es un T2 clásico o un T2 volumétrico, los músculos siempre se van a ver hiperintensos. Ahora, el cartílago, también otra referencia. En T2, debido a la incoherencia, la señal del cartílago baja y se asemeja mucho a la intensidad de señal de un tejido que tenga mucho colágeno, como por ejemplo las corticales y los tendones. En cambio, en el DP, debido a que tiene alto contenido hídrico, porque tiene harta agua, su señal va a ser muy similar al del agua, o sea, va a tener una representación isointensa. Lo mismo ocurre en T1, donde podemos observar, ¿cierto?, que existe una isointensidad de las carillas articulares. Recuerden, los fibrocartílagos, como por ejemplo los meniscos, en todas las secuencias se ven, o todas las potenciaciones se ven sin señal. El cartílago, ¿cierto? Ahora, en las potenciaciones de P con saturación grasa, podemos visualizar, ¿cierto?, que aumenta su señal, y nuevamente se debe a este fenómeno visual, ¿ya? Sigue manteniendo la misma intensidad que un DP normal, pero la diferencia es que como saturamos la grasa, va a resaltar ahora más el cartílago. Ahora, importante también identificar que existen diferencias con respecto a la señal de la médula. Por ejemplo, la médula roja, que está constituida principalmente por células hematopoyéticas, en T1 va a tener una representación similar o superior, ¿cierto?, al músculo. En el caso del T2, siempre va a tener una representación mayor a la del músculo. Y en el caso de la saturación grasa, cualquier técnica con saturación grasa, los tejidos hematopoyéticos, ¿cierto?, o la médula roja va a tener mayor hiperintensidad. Ahora, con respecto a las células que forman la médula ósea amarilla, recordad que está constituida principalmente por tejido adiposo, por lo tanto es grasa, y por lo tanto en ese aspecto la grasa medular de la médula ósea amarilla va a tener en el T1 la misma intensidad que el tejido subcutáneo, y en el caso del T2 va a ser mayor a la del músculo, pero va a ser levemente inferior al tejido celular subcutáneo. En el caso de las saturaciones grasas, esta médula amarilla siempre va a ser menor a la del músculo y a la de los líquidos. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder diferenciar si nos encontramos con una imagen? Fíjense, tenemos tres imágenes. ¿En qué nos debemos fijar primeramente? En cómo está la grasa. Fíjense, grasa hiperintensa, grasa hiperintensa, grasa hipointensa. Por lo tanto, esta secuencia tiene saturación grasa. ¿En qué más nos fijamos? Démonos cuenta en los espacios articulares, por eso es importante tener nociones de anatomía. Fíjense, ¿qué tenemos aquí? Líquido articular. ¿Y cómo se ve el líquido? Hiperintenso. También podemos resaltar de que el músculo se ve también ligeramente hiperintenso con respecto a la grasa saturada. Por lo tanto, con esa información, ¿qué podemos decir? Es una secuencia o una potenciación con saturación grasa,
brillan los líquidos. Por lo tanto, ya no es un T1, tenemos el T2 y el dP. Por lo tanto, para poder diferenciar entre un T2 y un dP, lo que tenemos que fijarnos es en dos referencias. Una, los cartílagos, y otra, los músculos. La potenciación que resaltaban los cartílagos y los músculos correspondían a la potenciación dP. En este caso, nos encontramos con una imagen donde el líquido es ligeramente mayor que el músculo y es ligeramente menor que la grasa. Se resaltan también los cartílagos y el músculo, ¿cierto?, tiene una intensidad más homogénea. ¿Qué posibilidades tenemos? Primero, el T2 no va a ser. ¿Por qué? Porque el T2 tiene los músculos de color más oscuros o hipointensos. Por lo tanto, tenemos entre un dP y un T2. ¿En qué tomamos nuestra referencia? O sea, un dP y un T1. ¿En qué tomamos nuestra referencia nosotros? En el líquido articular. Fíjense que hay líquido articular que es mayor a la del músculo y en el caso del T1, esto es muy similar a la del músculo. Por lo tanto, esta potenciación podría estar más cercana al dP. Y esta potenciación, fíjense, la grasa brilla, pero el líquido articular brilla más que la grasa. Por lo tanto, es una potenciación donde lo que resalta es el líquido. Puede ser un T2 o un dP. Por lo tanto, vámonos a las otras referencias. El músculo. El músculo es hipointenso y los cartílagos, ¿cierto?, también pierden señal. ¿Con quién nos encontramos? Entonces, con un T2, un dP y un dP con saturación grasa. Nuevamente, cortes coronales de rodilla. Y encontramos, ¿cierto?, que el tejido, ¿cierto?, que está alrededor, existe un leve aumento de intensidad, pero vemos que la grasa está saturada. Por lo tanto, aquí nuevamente recalcamos la importancia de la anatomía. Fíjense, aquí tenemos el vasto medial, ¿ya? Por lo tanto, esto es músculo. El músculo se ve isointenso. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es grasa. Todo esto es grasa y es una grasa que está saturada. Por lo tanto, lo que está brillando aquí es líquido, o sea, edema. Líquido hiperintenso, grasa hipointensa. ¿Qué podemos pensar? Puede ser un T2 o un dP, pero fijémonos en el músculo. ¿El músculo cómo se ve? El músculo se ve ligeramente más hiperintenso que la grasa saturada. Por lo tanto, lo que nos encontramos más probablemente aquí es un dP con saturación grasa. En el caso contrario, fíjense, corte coronal, tenemos la grasa brillando, ya, por lo tanto puede ser un T1, un T2, un dP, pero ya sabemos que esta imagen tiene líquido. Por lo tanto, fíjense que ya no es un T2. Nos queda la posibilidad de un dP y un T1. Pero fíjense cómo se ve el líquido. El líquido tiene una señal muy similar al agua, o sea, al músculo. Por lo tanto, lo más probable es que esta potenciación sea un T1. Aquí tenemos lo mismo. Fíjense, músculo, grasa. La grasa, ¿cómo está? Hipointensa. Fíjense ahí la imagen del lado. Hiperintensa. Por lo tanto, esta es una secuencia con saturación grasa. Otro punto importante, entonces, es verificar los espacios articulares. Fíjense, en este espacio articular tenemos líquido. Aquí brilla el líquido. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de que sea un T2 o un dP. ¿Cómo diferenciamos el T2 y el dP? Con los cartílagos articulares o en su defecto con los músculos. Fíjense de que el músculo posee mayor intensidad que la grasa. Por lo tanto, lo más probable es que esto sea un dP con saturación grasa. Y fíjense, aquí el contenido líquido se ve de baja intensidad comparada con la grasa y que si la comparamos con el músculo son muy similares. Por lo tanto, la posibilidad que sea un dP o un T2 ya se acaba. Esto es más cercano a una potenciación T1. Ahora fíjense, tenemos dos cortes coronales de hombro. Miramos por el exterior y miramos el hueso y podemos ver que ambas tienen saturación grasa. También podemos ver de que existe un aumento de intensidades en esta región, que es la región de los músculos, específicamente del infraespinoso, y por lo tanto podemos decir
de que lo más probable es que estas sean potenciaciones sensibles al agua. Pero ¿cómo podemos diferenciarlas? Vamos al cartílago, que en este caso no lo podemos visualizar bien, pero sí podemos ver los músculos. Fíjense, este músculo se ve más cercano a las grasas saturadas y el músculo se ve más hiperintenso que la grasa. Por lo tanto, fíjense, un T2 y un DP. Lo mismo ocurre acá, T2, DP, ambas con saturación grasa.